Curso de medición de explosividad con equipos portátiles. Tema 14. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo realizar la medición y pautas para realizar la medición? Vamos a empezar por esta colección de preguntas importantes que tiene que ver qué, cómo, dónde, cuándo realizar la medición. Empecemos por el qué. ¿Qué vamos a medir? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con tipo de gas, característica físico-química de gas, conocer el gas que vamos a medir, temperatura de ignición, temperatura de autoignición, presión de vapor, límites de inflamabilidad, densidad, si es más denso que el aire, si es menos denso que el aire, si tiene una densidad similar al aire, porque esto nos va a indicar dónde buscarlo, dónde andar, dónde tener que rastrear el gas, dónde vamos a medir. Y para eso necesitamos conocer el proceso productivo. Formas internas del equipo, no es lo mismo esta cisterna de camión a estos tipos de equipos más complejos. ¿Qué está pasando dentro del equipo? Si el equipo está limpio, si alcanza con que el equipo esté limpio para no tener que realizar medición de explosividad. Y para eso recordemos el artículo 158 del decreto 351 del año 79. Se deberá limpiar perfectamente y comprobar por procedimiento apropiado. El procedimiento apropiado es, como dijimos, una medición. El equipo fue parado por una emergencia y esto es importante porque si fue parado por emergencia, normalmente el equipo va a estar sucio o cargado con sustancia. ¿Hasta dónde llega el equipo del recipiente? Y ya con esta foto nos damos una idea de la complejidad que tienen algunos equipos en el ámbito industrial. ¿Cómo está conectado el equipo con el proceso y cómo es su situación de aislación o bloqueo? ¿Qué tipo de aislación y bloqueo se hizo? ¿Una separación física? ¿Un disco ciego? ¿Una válvula cerrada? Entonces, en función del tipo de bloqueo, también nos va a dar para pensar sobre el tipo de medición, si el tipo de medición es única, si es una medición continua, por ejemplo. Respecto de la limpieza del equipo, porque los equipos interiormente tienen barros y los tanques suelen quedar crostas o cáscaras pegadas al cuerpo del equipo y estos barros y estas crostas retienen productos. Cuando estamos calentando el equipo, por cuestiones de soldadura, corte, amolado, el calentamiento vaporiza y desprende vapores después de la medición. Es decir, que la medición medió bien, medió 5% del límite inferior de inflamabilidad, pero resulta que el calentamiento de la superficie hace que se vaporice y por lo tanto que genere nuevo mayor cantidad de gases inflamables y también que genere gases tóxicos producto de esta vaporización que se generó por el calor. ¿Qué vamos a medir? Por ejemplo, necesitamos interpretar las mediciones. Presencia de oxígeno, mayor presión dentro del equipo, mayor temperatura. Son algunos de los parámetros que tenemos que tener en cuenta para interpretar las mediciones. Tenemos que saber sobre las limitaciones y las interferencias del equipo de medición, los errores de la medición, las escalas de medición. Necesitamos definir y establecer un régimen de medición, si va a ser una medición única o van a ser varias mediciones o vamos a instalar un equipo para hacer mediciones permanentes. Son algunas de las preguntas que tenemos que hacernos a la hora de llevar adelante un proceso de medición para determinar la inflamabilidad de un ambiente de trabajo. Pautas para realizar mediciones. Los famosos detectores de fuga no miden inflamabilidad, solo huelen la presencia de determinados productos químicos y simplemente dicen hay o no hay, nada más que eso. Por lo tanto, el detector de fuga no sirve como explosímetro. El explosímetro nos sirve para medir concentraciones de contaminantes, nos sirve para determinar las ppm de ese material que puede estar presente dentro de ese equipo. Si no hay seguridad sobre la estabilidad de la atmósfera después de la medición, se debe establecer un sistema de monitoreo continuo. ¿Por qué
no hay seguridad sobre la estabilidad porque el equipo está conectado a otras instalaciones y puede haber una pérdida, una filtración de un equipo hacia el interior de otro equipo. Se necesita leer el manual de funcionamiento del equipo. Todos los equipos aparentemente funcionan igual, pero tienen condiciones y condicionantes distintos. Y una gran cuestión, un buen equipo dispone de un buen manual, un manual completo que explique todo paso a paso. Se puede solicitar capacitación y entrenamiento al vendedor del equipo en caso de no saber usarlo. Un buen equipo tiene un buen soporte técnico y debería estar en condiciones de brindar capacitación y entrenamiento a los clientes a los cuales le vendió el equipo. Se debe encender el equipo en una atmósfera donde haya garantías de ausencia de gases inflamables. Verificar la calibración vigente. Si yo tengo dudas respecto de si el equipo está o no midiendo gases inflamables, porque siempre me viene dando cero la medición, entonces voy a hacer una medición en un ambiente donde yo tengo la certeza de que hay gases o vapores inflamables de los cuales voy a medir. Como regla hay que medir normalmente en las zonas cercanas a las pérdidas, las filtraciones, brida, válvulas, bombas, desagües, ingresos y salidas de producto, etc. Siempre hay que buscar y rastrear el producto para poder saber si se está filtrando algo dentro del equipo. Hacer varias mediciones, dejar pasar unos minutos y volver a medir, hacer varias mediciones al mismo tiempo. Si es un lugar abierto, tener en cuenta la dirección del viento porque puede licuar el valor de la medición. En un ambiente confinado necesitamos pedir el plano de la configuración interna de este para saber posibles acumulaciones, así como los ingresos y las salidas de las sustancias por donde podría estar filtrándose vapores o gases inflamables. En un ambiente confinado grande hay que hacer mediciones en distintos puntos y a distintos niveles, especialmente cerca de los ingresos y la salida y de los puntos de acumulación del equipo. Por eso es importante disponer o conocer también el interior del equipo. Lo ideal es que para autorizar un trabajo en caliente la medición dé lo más próximo a cero en repetidas mediciones, porque esto nos va a dar la garantía del menor nivel de gases inflamables dentro del ambiente. Aunque la resolución y la norma IRA en 3625 establece como máximo un 10% del límite inferior de inflamabilidad. Siempre se debe verificar que este valor de medición no sea algo casual o temporal. Siempre tenemos que tener la certeza de que esta medición no va a variar con el tiempo. Y si tengo dudas de que va a variar con el tiempo, necesitamos instalar un equipo de medición permanente o continua. Antes de medir, y esto lo establece la norma IRAN, antes de medir gases combustibles se debe medir oxígeno. Aunque el equipo no relacione el oxígeno con el límite inferior de inflamabilidad, no importa. Yo necesito primero medir oxígeno. Este tiene que estar entre 20,8 y 21% y si da un poco más, hasta el 23,5%. Y menos del 19,5% directamente no se puede trabajar. Más del 23,5% tampoco se puede trabajar. Tengan en cuenta que con niveles de oxígeno por encima del 21% los ambientes se vuelven más combustibles hasta el punto tal de autocombustionar, porque baja el límite inferior de inflamabilidad y el equipo va a seguir midiendo como si tuviese 21% de oxígeno. Así que hay que tener cuidado respecto de ambientes sobreoxigenados. Con niveles de oxígeno por debajo del 20,8% no hay problemas de combustibilidad, al contrario, la combustibilidad disminuye, pero se vuelve un ambiente peligroso para el ingreso de trabajadores. Ya por debajo del 10% hay pérdida mental y entre 6 y 8% estamos prácticamente al borde de la muerte. Hay que tener cuidado con procesos
productivos que generan oxígeno, como por ejemplo con el oxicorte o con algún otro equipamiento que esté produciendo una sobreoxigenación en el interior de un ambiente, porque la medición da normal, mientras que la realidad es que estamos por encima del límite inferior de inflamabilidad. El explosímetro debe estar calibrado para el gas que se va a medir, salvo que el fabricante permita medir un gas con un equipo calibrado con otro gas. En ese caso, el manual tiene que ser claro y tiene que dar los factores de ajuste o de reinterpretación de lectura. Si no, normalmente los equipos no se pueden usar para medir un gas cuando está calibrado para otro gas, dado que puede haber problemas de variación del límite inferior de inflamabilidad. Y normalmente, en la mayoría de los equipos, el error de la medición aumenta a medida que el límite inferior de inflamabilidad se vuelve muy distinto en valores al del gas de calibración del aparato. Hasta acá algunas recomendaciones y líneas de ideas para poder medir el límite inferior de inflamabilidad con la mayor certeza posible. Nos vemos en el próximo tema. Que Dios los bendiga.